Hola a todos, mi nombre es José María y esto es Metafísica al alcance de todos. En estas clases les explicaré lo que es la metafísica y mucho más sobre este conocimiento de la vida. Toma una respiración suave y profunda y lentamente vamos cerrando nuestros ojos. Inspira, suelta el aire, vuelve a inspirar, suelta el aire. Seguimos respirando, poniendo nuestra atención en la respiración solamente. Nota cómo se expanden los pulmones. Siente cómo se va vaciando. Y se vuelve a llenar de aire, expandiendo y contrayendo. Y así de esta manera vamos aquietando nuestros vehículos inferiores, nuestra personalidad, empezando a tomar control de nuestros vehículos, de nuestro pensamiento, de nuestro cuerpo mental, tomando total control de nuestras emociones. En este momento. Seguimos poniendo atención justo en este momento. Y ahora, cuando la mente empiece a divagar, cuando vengan esos pensamientos, simplemente reoriéntalos a lo que tú quieras, al pensamiento que tú quieras, un pensamiento que sea constructivo y elevado, por ejemplo. Visualiza un paisaje, la naturaleza, o visualiza a alguien a quien quieras mucho, tu padre, tu madre, un hermano. Visualizando su concepto crístico, la perfección que hay en esa persona, en esa corriente de vida, sintiendo ese amor por esa persona, por esa corriente de vida. O ya puede ser también poniendo atención en la música, o en los sonidos que te rodean. Cada vez que notes que tu mente empieza a divagar, centra tu atención en algo que tú elijas. Algo que sea elevado, que te serene. Y cuando vuelvas a perder atención y vuelvan esos pensamientos de divagación, vuelve a tomar control, reorientando esos pensamientos en lo que tú quieras.
Vamos haciendo este ejercicio una y otra vez. De esta manera elevando el pensamiento en vibración, elevándonos en conciencia cada vez más y más y más. Ahora, deja que tus pensamientos circulen libremente. No intentes controlarlos de ninguna manera, simplemente deja que fluyan en tu cuerpo mental. Y para terminar esta meditación, vamos a volver a poner atención en la respiración conscientemente. Vuelve a inspirar. Nota cómo se ensanchan los pulmones. Suelta el aire. Relájate. Ponemos toda la atención en la respiración. Y ahora, tomando una respiración suave y profunda, vamos tomando conciencia del espacio que nos rodea y a la vez siendo conscientes de que somos los dueños de nuestros pensamientos y de que nosotros gobernamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Así, de esta manera, vamos abriendo los ojos lentamente. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de en qué parte del día me estén escuchando o viendo. Y bueno, aquí estamos en otra clase de metafísica. Ya estamos llegando ya a prácticamente, vamos a empezar con la última ley, que es la ley de generación. Y ya hemos dado ya pues bastante hasta ahora, ¿eh? Y me gustaría eso, pues, que simplemente decirles que esto de la metafísica, una vez más, es a base de práctica, ¿no? Ya han visto que el conocimiento, estas clases han sido como, siempre volvemos a tratar el tema una y otra vez del pensamiento y del sentimiento, que es básico, como en la meditación que acabamos de hacer, ¿no? El control, el autocontrol de los pensamientos y de los sentimientos, eso es lo que nos va a llevar pues a cada vez manifestar pues más cosas en nuestro mundo, ¿no? Pues una vez que uno empieza a tener más ese control mental y emocional, pues ya verán que todo va a ser mucho más fácil, ¿vale?
Al principio toma su tiempito el tema de el autocontrol y la autocorrección. Pero con el tiempo se darán cuenta de que es fácil realmente. Es cuestión, si se fijan, es cuestión de voluntad. La voluntad es imprescindible, bueno, entre otras cosas, ¿no? La constancia, la voluntad, las ganas que uno le ponga prácticamente, ¿no? Hay que ponerle pues esas ganas y saber que es una cosa que tiene resultados tangibles, que lo vamos a ver. Y eso, a medida que vayamos avanzando, pues lo iremos notando, ¿vale? Pues esto, ¿cómo se nota? Pues lo vamos notando en los pequeños cambios, ¿vale? Que van manifestándose en nuestra vida. Esos pequeños cambios, pues, van a ir cambiando nuestro mundo, ¿no? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, esa es la conciencia, es un cambio de conciencia en realidad. Y recuerden que al cambiar la conciencia, cambia nuestro mundo. Cuando cambiamos nosotros por dentro, en resumen, también el cambio se ve reflejado fuera, en nuestro mundo. Es muy importante, pues, eso, el tema de, pues, estar constantemente teniendo en conciencia, teniendo en mente, pues, que nosotros realmente somos los arquitectos de nuestra vida, somos los reyes de este reino, que es nuestra vida. Nosotros en realidad somos los que tenemos las riendas, no somos, no es que la vida nos lleve de aquí para allá, ¿no? Esa falsa creencia, ¿no? de la suerte, la mala suerte, mira qué me pasó y tal. Realmente uno se empieza a dar cuenta de que uno pues es el rey o la reina de su mundo, de sus circunstancias. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Pues, de ir realizándolo, de irse dando cuenta de esto, pero claro, para esto hay que practicar. Pues muchos preguntarán, oye, pues eso, ¿cuánto tarda uno en hacer todo eso, no? Pues mire, pues a esa pregunta, pues yo le voy a contestar, es muy sencillo. Pues el tiempo que le dedique uno, pues, el tiempo que le dedique uno a lo humano o a lo divino, por ejemplo, ¿no? A lo humano, pues pensando y sintiendo más divinamente, por ejemplo, o sea, a lo divino, ¿no? Cuando me refiero a lo divino, es poner las cosas en manos de nuestra presencia, etcétera, hacer todos los ejercicios que hemos hecho, meditaciones y demás. Cada vez tener la conciencia más en lo divino, hacer las cosas humanas divinamente, ¿vale? Todo esto ya se han explicado en todas estas clases que hemos estado dando. Y entonces, cuanto más tiempo le dediquemos a lo divino, pues obviamente, pues vamos a ir viéndolo más rápido que si lo hiciéramos con menos intensidad. En realidad, es las ganas que uno le ponga, pues esa es la rapidez con que uno lo ve, ¿no? Ese cambio, ¿no? Realmente siempre va a depender de uno mismo. Siempre va a depender de usted. No es, sí, llámese al conocimiento y voy a esperar a que alguien haga algo por mí. No, siempre el que va a hacer el cambio es uno y por la voluntad de uno, por el libre albedrío de uno, simplemente, ¿verdad? Pues bueno, pues yo les animo a que cada vez pues dediquen más tiempo y energía en lo divino para que pues ya verán qué grandes resultados. Es la única manera en la que uno se puede pues realizar en esto, ¿no? En el sendero espiritual, vamos a llamarlo así. Pues bueno, vamos a continuar con la ley de generación. Empezamos, dice: esta es la séptima y última de las 7 leyes cósmicas que gobiernan el universo y todo cuanto en él existe.
Bueno, ya sabemos que son 7 las leyes, en realidad son 7 leyes principales, pero que cada una de estas leyes pues se divide en otras subleyes, ¿vale? En realidad hay como todas las leyes universales, todas las cosas que nos pasan prácticamente, o cómo se comporta el universo, pues a lo mejor hay muchas subleyes, pero que siempre va a derivar a una de estas 7 leyes. Son las 7 leyes principales. Dice, a este respecto, el Kybalión dice, el género está en todo. Vamos a ver qué es el género, ¿vale? ¿Qué significa el género? Ya Carola de Goya nos lo irá explicando a medida que vamos leyendo. Porque ya yo les digo de entrada de que el género de masculino, femenino y todo esto no tiene mucho que ver con el tema del sexo, ¿vale? El tema de la sexualidad no tiene mucho que ver con el tema de género, que vamos a ver. Dice, este principio manifiesta la verdad de que el género se encuentra presente en todo. Los principios masculino y femenino están presentes y funcionan en cada uno de los planos de vida. O sea, que en todos los planos de vida existe el principio masculino y existe el principio femenino, ¿vale? Dice, la palabra género deriva de la raíz latina que significa generar, concebir, procrear, crear, producir. Dice, nada, o sea, crear, vamos a decir así, el género va de la creación, de cómo el universo crea las cosas, algo así, ¿no? Pues todo ya nos está diciendo de que todo tiene todos los planos hay un aspecto masculino y un aspecto femenino. Dice, nada puede existir sin el principio de generación, sin que el principio de generación se encuentre presente. O sea, nada puede generarse sin que el principio padre-madre se encuentre presente. Quiere decir que para que exista una creación se necesita un padre y una madre, ¿vale? Dice, todo, absolutamente todo se genera teniendo como origen su base masculina y femenina. Ya veremos que el tema de, por ejemplo, nosotros si lo veíamos al plano físico, ¿no? Al plano terrenal, pues en estos cuerpos físicos, pues sí se necesita el tema de tener un padre y una madre, y sí se necesita el tema de, pues de que haya sexo por medio, ¿no? Para concebir, pues el hijo o el hijo, ¿no? O la hija. Pero ya veremos que en otros planos, por ejemplo en el plano del pensamiento, es totalmente diferente, ¿vale? Por eso no quiero que se mezcle mucho el género con el tema del sexo, ¿vale? Porque solo es en el plano físico, ¿vale? Dice, no es lo que corrientemente se cree que la base sea lo que llamamos sexo. Bueno, lo que decía yo antes, ¿no? El tema del sexo no es realmente, o sea, sí, pero es un pequeño aspecto, vamos a decirlo así. Dice, esta palabra sexo no se aplica sino al reino animal, ¿vale? Aquí ya nos lo deja clarito, el reino animal. Dice, a las diferencias físicas que existen entre el macho y la hembra en una pequeñísima región o sector del plano físico. Apréndetelo bien. Sexo, y aquí ya nos lo aclara bastante bien. Dice, sexo es la diferencia que existe exteriormente entre el macho y la hembra, dentro del gran plano físico. O sea, que el sexo no es el principio de generación. O sea, una cosa es el sexo y otra cosa es el principio de generación. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Y ser simplemente la obligada presencia del masculino y femenino en toda creación. Dice, en el sector del reino animal y humano, el principio se reconoce o se hace patente ante nuestros ojos por la diferencia de sexos. Vale, pues en el reino humano y en el reino animal,
Pues existe el hombre y la mujer, o en el reino animal, el macho y la hembra, ¿no? En los planos más elevados, toma forma más elevada. Pero en todo plano, cada ser lleva en sí los dos elementos del principio. O sea que en nuestro plano mental, por ejemplo, ya sabemos que nosotros, el ser humano, no solamente es un cuerpo físico, que ahí tendría el tema del sexo, sino que también tiene un cuerpo mental, que también ahí hay un principio de generación, tiene un aspecto, ese plano mental tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino, el plano emocional tiene un aspecto masculino y femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, pues como dice el primer enunciado, el género está presente en todo. Dice, vamos, que en todos los planos existe un papá y una mamá, ¿vale? Esos dos aspectos que son el aspecto masculino y femenino. Todo contiene sus principios masculinos y femeninos, dicen los herméticos, y así es en realidad. Como se ha dicho, aunque aparentemente antagónicos, la ciencia y la filosofía, trillando diferentes senderos, encuentran las mismas verdades y al final terminarán estrellándose las manos. Dice, y nosotros, los metafísicos, muy bien sabemos que lo que hoy va descubriendo la ciencia y anuncia al mundo con gran alborozo como nueva cosa, hace miles de años lo sabían muy bien los hermetistas. O sea, nada hay nuevo bajo el sol. Lo que es ya fue y será nuevamente. Vamos, que lo que quiere decir es que lo que aparentemente la ciencia moderna va descubriendo, los nuevos avances, etcétera, 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 para la ciencia, para los metafísicos, pues ya lo estamos, es como que ya lo estamos estudiando y ya es como si la ciencia como que lo va descubriendo pues a base de experimentos, ¿no? Pero nosotros ya tenemos el conocimiento espiritual que ya nos habla sobre estas verdades, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que la ciencia pues irá llegando también, aquí lo dice que la ciencia y la filosofía pues llegarán a estrellarse la mano en algún momento, ¿no? Pues la ciencia pues sigue su camino, ¿no? Pues a través de la experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero meter por ahí porque estamos hablando de metafísica. Y en metafísica pues ya vamos como directo. El conocimiento espiritual es muy elevado y pues contiene la verdad, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que la ciencia con el tiempo pues llegará a realizar estas grandes verdades también, simplemente. Dice, partiendo del todo, o sea, de lo que llamamos Dios, la presencia yo soy, la metafísica lo considera no solo bajo su aspecto Dios Padre, sino bajo su doble aspecto de Dios Padre Madre. Por supuesto, si el principio de generación va de que todo tiene su aspecto masculino y femenino, por supuesto el aspecto de Dios, de la presencia yo soy, pues tiene su aspecto masculino y tiene su aspecto femenino. Le voy a poner una imagen de la presencia yo soy. Aquí va. Ahora, bueno, si se fijan bien en la cara en la parte superior de la lámina, donde está la presencia yo soy, en ese justo en el centro de esos grandes anillos de colores, el cuerpo causal, pues ahí está la presencia yo soy. Si se fijan en la cara, aunque ahora no tengo mucho detalle, pues si se fijan es una cara como andrógina. ¿Qué quiere decir? Que no es ni una cara muy masculina ni muy femenina. Es como si tuviera las dos a la vez, ¿no? La parte masculina y femenina a la vez. Eso quiere decir que nuestra parte divina, nuestra presencia yo soy, pues ya tiene ella tiene ya su lado masculino y femenino perfectamente balanceado, ¿no?
equilibrado, en armonía, ¿no? O sea, contiene los dos, ¿vale? Nuestra parte divina, nuestra presencia yo soy, pues tiene su lado masculino y tiene su lado femenino. Aquí, pues dice, aquí lo llama como pues Dios Padre Madre, ¿no? Pues Dios, la presencia puede ser tanto más para nosotros, ¿no? Nos podemos, cuando nos comunicamos con ella, cuando hay gente que pues reza y le llama padre, pero también se le puede llamar madre. O sea, ¿por qué? Porque tiene estos dos aspectos, ¿no? Dice, cuando invocas a Dios Padre, invocas a Dios Inteligencia, Dios Justicia, en ese aspecto masculino. Dice, cuando invocas a Dios Madre, invocas Dios Amor, Dios Misericordia. Es como el aspecto masculino de Dios sería pues la inteligencia, la justicia, y el aspecto femenino de Dios pues tendría relación con el amor y con la misericordia. Dice, de esta unión de Dios Padre con Dios Madre, nótense presentes los dos géneros masculino y femenino, o sea, dice la unión de los dos polos inteligencia y amor, o sea, pues el aspecto masculino de nuestra divinidad, vamos a decir que es la inteligencia, ¿vale? Es un aspecto masculino y el aspecto femenino sería el amor. Dice, de la unión del amor y de la inteligencia surge como producto toda la creación. Llevando los planos físicos, para hacer una comparación, para que haya una creación, para que en el plano físico, con nuestros cuerpos físicos, ¿no? Humanamente, pues nazca un niño, pues debe haber la unión del padre y de la madre, ¿no? Aunque haya sexo y todo eso, ¿no? Pero es simbólico también, ¿no? El aspecto masculino y el aspecto femenino, pues hubo una creación con un niño, ¿no? Y, por ejemplo, si lo llevamos a plano más elevado, la unión de la inteligencia, o sea, divinamente, ¿no? Para la creación del universo, el Dios, el todo, tuvo que unir ese aspecto masculino, que es la inteligencia, con ese aspecto femenino suyo, que es el amor. Y como creación, pues creó el universo, por ejemplo, ¿no? Todo lo conocible. Dice, hemos considerado el principio de generación en su manifestación más alta. O sea, nos hemos ido de un plano. El ejemplo de comparación ha sido del plano más alto, que es, digamos, donde está lo más alto que puede estar, que es Dios, nuestra divinidad. Y el plano más bajo es donde estamos nosotros, que es el plano físico. ¿Vale? Pues ahí hemos visto la comparación de la unión de los dos aspectos masculino y femenino para crear algo. De la divinidad surge la creación del universo, ¿vale? Y en el plano físico de un hombre con una mujer, pues la creación sería pues un niño, ¿no? Un bebé. Entonces dice, si bajamos a estudiarlo en lo más bajo, la materia, y lo buscamos en su manifestación más ínfima, el átomo, aquí ya nos vamos a el átomo, el plano de la materia. Yo antes lo llevé al ejemplo del hombre y la mujer, pero bueno, seguimos en la materia y lo más chico que hay en nuestro cuerpo, pues si pues nosotros somos órganos, tejidos, si seguimos buscando algo más pequeñito, pues iremos a la célula, y si seguimos buscando algo más pequeñito, llegaremos pues a los átomos, ¿no? Vamos a ver cómo actúa el principio de generación en el átomo, cuál es su aspecto masculino y cuál es su aspecto femenino, ¿no? Dice, allí también encontraremos fusionando el principio masculino y femenino. Por supuesto, si el principio más de generación está en todo, también va a estar en un átomo también, igual que está en Dios, igual que está en usted, y igual que está en un átomo también, ¿no? Dice,
Dice, como polo positivo, masculino, y como polo negativo, femenino, o sea, electricidad positiva y negativa. Vale. Entonces, aquí ya estamos hablando de electricidad. Dice, el oficio del polo positivo o polo masculino es atraer, estimular, sembrar. Entonces, dentro de los átomos están esas cargas eléctricas, ¿no? Los electrones, pues están las cargas positivas y las cargas negativas, ¿no? Dice así. El oficio del polo positivo, vamos a decir que el positivo va a ser el masculino, es atraer. Fíjense lo que dice. El polo masculino, su función es atraer, estimular, sembrar, dirigir. Y luego el oficio del polo negativo es recibir. Fíjense que el polo positivo siembra y el polo negativo recoge, ¿no? Recibir, germinar, o sea, germina, es como cuando la mujer está embarazada, ¿no? Va germinando eso. Reproducir, dar forma. O sea, que el masculino dirige y lo femenino da forma. Y esto, aquí no hay que meter tampoco mucho el tema del machismo y el feminismo, porque esos son temas, pues, digamos, de las cosas humanas, ¿no? Del plano en el que vivimos, de la sociedad en la que vivimos actualmente, pues tenemos esos conceptos de que puede ser por muy machista o muy feminista, pero bueno, en la naturaleza no hay nada de esto, ¿no? Es simplemente la función del aspecto masculino, que es dar lo que sea, y el aspecto femenino es el que recibe, el que reproduce. Cada aspecto tiene su función, si se fijan, ¿vale? Dice, germinar, reproducir, dar forma. Dice, el átomo se compone de un núcleo o centro, considerado como parte positiva. Entonces, la parte del centro es la parte positiva, ¿no? Vamos a decirlo. Y está rodeado por cierto número de electrones que giran vertiginosamente a su alrededor, cargados con electricidad negativa o femenina. Entonces, vamos a decir que el ejemplo del átomo en el centro sería la carga positiva, que es el aspecto masculino, y alrededor pues pululan las cargas negativas o femeninas, ¿vale? Positivo o negativo tampoco quiere decir nada de que sea ni bueno ni malo, ¿vale? No vamos a llevarlo a conceptos humanos, simplemente aspecto masculino o femenino, ¿vale? Dice, se sabe que ni la trillonésima parte de un átomo puede perderse, desaparecer totalmente, ser lo que llamamos destruido. O sea, nada en el universo, o sea, se puede destruir, ¿vale? Como mucho se puede transmutar, cambiar. Eso es otra cosa, ¿vale? Dice, el universo está completo y siempre seguirá completo porque es manifestación material de Dios. O sea, siempre, pues, en todo el universo, pues, todo lo que existe simplemente está ahí y es, ¿no? Y nada de lo que existe en el universo se puede destruir. Ya repito que lo que se puede hacer es transmutar, ¿vale? Cambiar de negativo a positivo, de positivo a negativo, etcétera, etcétera. Simplemente eso es lo que pasa con todos estos cambios que hay, ¿no? En nuestro plano físico, por ejemplo, tantos cambios que hay, pues es ese movimiento, pues esa transmutación de energía también, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en el ejemplo del átomo. Dice, cuando un átomo se fisiona, y ya sabemos lo que ocurre cuando se efectúa esta fisión, este átomo lo que hace es subdividirse en partículas más pequeñas que entran a integrar partes de materias más pequeñas. La última palabra de la ciencia es que el átomo no es la partícula material más ínfima,
sino que hasta allí solo ha logrado el hombre escudriñar. Bueno, este libro se escribió en los años 70 o en los años 80, por esa época, y ya han pasado, estamos en el 2021, pues me imagino que la ciencia pues habrá avanzado bastante también en ese tema de ir descubriendo lo que en la parte más pequeña de un átomo, porque tiene que haberla, ¿no? Dice, todavía ese átomo puede subdividirse en multitud de corpúsculos más pequeños que seguirán funcionando bajo el mismo patrón universal de un centro masculino con partículas femeninas girando a su alrededor. Vamos, que si seguimos subdividiendo ese átomo porque tiene que haber algo más pequeño que ese átomo, pues siempre existirá ese principio de generación, que será un aspecto masculino, una carga positiva, y un aspecto femenino, que será una carga negativa, un centro con electrones girando alrededor, ¿vale? Recuerden que el aspecto masculino pues es crear, es sembrar, es dirigir, y el aspecto femenino es recibir, germinar, reproducir, dar forma. Dice que seguirán funcionando tal. Vale, dice que seguirán funcionando bajo el mismo patrón universal de un centro masculino con partículas femeninas girando en su derredor. O sea que existen atomitos, hermanos unos de otros, hijitos, nietecitos, etc. De un átomo padre-madre, vale, con esta lección hay que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Porque habla mucho del tema de... Es un ejemplo muy científico, ¿no? Ya estamos hablando de átomos, de electrones, todo el rato, ¿no? Dice, de un átomo padre-madre, y así veremos repetirse el macrocosmos en el microcosmos, funcionando bajo las 7 leyes que se encuentran presentes en toda la creación, con la sola diferencia de la dimensión. Vamos, que desde lo más elevado, o lo más grande, o lo más grandioso, que puede ser Dios, hasta lo más ínfimo, que es en el plano físico, y lo más ínfimo en el plano físico es el átomo, y dentro del átomo se puede subdividir todavía mucho más, hasta cosas muy pequeñitas, ¿no? Dice, básicamente es lo que está diciendo, ¿no? Se postula que la formación de un átomo se debe a que los corpúsculos negativos, el aspecto femenino, se ponen a girar en torno a un corpúsculo positivo con elevado grado de intensidad. Los corpúsculos positivos parecen ejercer un cierto grado de influencia sobre el negativo. Dice, impulsándolos a constituir cierta clase de combinaciones que dan como resultado la creación de un nuevo átomo. Entonces, al estar ese movimiento, o sea, dentro de los átomos, pues esa relación que tiene el aspecto masculino con el femenino, pues va creando otros átomos, ¿vale? Pues tiene su parte masculina, que es el centro, su polo positivo, tiene sus electrones, su carga negativa, y como resultado crean otro átomo, ¿no? O sea, que los átomos se reproducen, en resumen. Revelándose aquí la cooperación de los principios masculino y femenino para la generación de un átomo que nace. Vamos, que el principio de generación, el aspecto masculino y femenino, pues también se da en los niveles más ínfimos, en el plano físico, y pues ahí también hay creación, hay generación, se generan otros átomos. O sea, partiendo de un átomo se generan otros átomos, debido a que tienen un aspecto masculino y un aspecto femenino. O sea, que la parte masculina del átomo siembra en el femenino un estímulo para hacer algo, estímulo que el femenino recibe, hace germinar dentro de sí, dándole forma, o sea, comprendiendo y obedece, o sea, que ese centro siembra su estímulo en electrones en un átomo vecino,
invitándolos a formar parte de él, y esos electrones, al obedecer, o dejan disminuido el número de sus hermanos en el núcleo que abandonan, o lo dejan completamente solo, quedando dicho núcleo vacante, solterito, dispuesto a contraer nupcias con los electrones de los átomos vecinos, formándose así lo que se llama una reacción en cadena, o sea, que por este medio se efectúa la transformación o transmutación de la materia, cosa harto sabida y estudiada en química. Vamos, aquí estamos hablando en resumen de las reacciones químicas, ¿no? De cuando tú mezclas un compuesto con otro compuesto, pues surge otro compuesto totalmente diferente, ¿no? La materia se transmuta, ¿no? Pues debido a que en todos estos átomos que están en esta pues, mezcla química, pues todo tiene sus cargas positivas y negativas, y pues como resultado de la unión, pues va a surgir pues resultado de esa reacción química, pues otra cosa, vamos a decirlo así, otra cosa compuesta con otra información, ¿no? Con otra carga de electrones y otra carga de átomos diferentes, ¿no? Dice, he aquí pues cómo funciona el principio de generación en cuanto a la materia se refiere. Vamos, aquí nos ha aplicado lo que es una reacción química, más o menos, ¿no? Desde el punto de vista metafísico, que es que cada electrón tiene su aspecto masculino y femenino y van creando otros átomos, ¿no? Y que mezclando diferentes tipos de átomos, pues pasa lo que son las reacciones químicas, y pues vienen, pues pasa eso, ¿no? Que en la materia a veces incluso se transforma, ¿no? Que es lo que pasa con las reacciones químicas, ¿no? Los términos positivo, negativo han sido erróneamente aplicados a este fenómeno. Dice, la palabra positivo sugiere algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad del negativo. Pero nada está más lejos de la verdad en los fenómenos eléctricos. Dice, el polo negativo de la batería es realmente el polo en el cual se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Vale, aquí estamos hablando ya, parece que se nos va a hablar el tema de la energía, ¿no? Y aquí dice que en una pila, una batería, pues en el polo negativo es donde se va a manifestar la generación o la producción de energías nuevas. Dice, nada hay de negativo en él. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que porque se le llame polo negativo no quiere decir que sea una palabra despectiva tampoco, ¿no? Estamos hablando simplemente de un polo negativo. Dice, los hombres de ciencia que ven esto están aplicando la palabra cátodo en lugar de negativo, derivando cátodo de una raíz griega que significa descendiente o recorre el camino de la generación. Del cátodo emerge el torbellino de electrones o corpúsculos, así como de él surgen también esos maravillosos rayos que han revolucionado todas las teorías científicas de los pasados siglos. Vamos, que en vez de carga negativa se le puede llamar cátodo, y que el cátodo, el aspecto negativo, el aspecto femenino, es el que tras la unión con el aspecto positivo, con la carga positiva, pues genera pues la electricidad, los rayos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estamos hablando, llevándolo pues al tema de la energía ya, ¿no? Aspecto positivo, negativo, estamos hablando del ejemplo de una batería, ¿no? Por ejemplo, dice, el polo catódico o femenino es principio madre de los fenómenos eléctricos, de las más sutiles formas de la materia que la ciencia ha logrado descubrir. Dice, aquí estamos hablando de los fenómenos eléctricos, ¿no? De la electricidad, ¿vale?
De modo que existen razones, fíjense que hasta en la electricidad ahí tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino, ¿vale? Que en la electricidad, que es una cosa que, no sé, uno dice, vale, tiene un aspecto, siempre estamos hablando de polos positivos y negativos y todo esto, ¿no? Carga positiva, carga negativa, pero en realidad detrás de todo esto también hay un principio, fíjense que es un principio de generación, un principio porque se rige la creación, en este caso sería la electricidad. Dice, de modo que existen razones poderosas para sustituir el antiguo término negativo por el de femenino que le es más conveniente. La ciencia dice que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos, ya que ha constatado que emiten electricidad negativa, y los metafísicos decimos que emiten energía femenina. Vamos, su aspecto, porque sabemos que es su aspecto femenino, ¿no? El polo negativo, pues representa en metafísica el aspecto femenino, ¿no? Como ya expliqué, un corpúsculo femenino se destaca, o sea, que deja a un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Animado por el impulso de crear nuevas formas o materias, busca activamente otro corpúsculo masculino. Algunos autores van más lejos y dicen, enseguida busca por su propia voluntad una unión, y empieza un determinado proceso creador. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo el estímulo de la energía masculina y giran más activamente en torno a esta última. El resultado de esta unión y vibración es el nacimiento de un nuevo átomo, en el cual solo se ha operado el proceso de transformación. Así vemos que el principio metafísico de vibración, que asegura que todo está en perpetuo movimiento y estado de transmutación, es verídico. Vamos, aquí nos explica un poquito, pues, el tema de que, o sea, el aspecto este de explicando con el ejemplo de los átomos, pues uno también llega a comprender, pues, la ley de vibración también, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan lo que es la vibración en realidad es esas vueltas que da el electrón alrededor del núcleo, ¿vale? Pues eso realmente es la vibración, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, nuestro cuerpo físico, vibramos a un número de revoluciones, de vueltas, ¿no? Que serán, pues no sé cuántas son, pero serán millones y millones, muchas vueltas, ¿no? Y bueno, aquí vemos que incluso en el principio del átomo, que tiene un aspecto masculino y femenino, también vemos que esas vueltas que da el aspecto femenino, el polo negativo alrededor del masculino, es lo que nos da la frecuencia vibratoria, directamente relacionado con la ley de vibración. Fíjense qué importante es esto. Dice, el átomo ya constituido posee ciertas propiedades que le son inherentes. Dice, pero ya no manifiesta más la propiedad de electricidad en libertad. Dice, el proceso de separación o liberación de electrones femeninos es lo que la ciencia llama ionización. O sea, el proceso de separación o liberación de electrones femeninos, vale, es la ionización. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen las manifestaciones de la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo. Fíjense que estamos hablando de cosas que nosotros damos por ellas, ¿no? Por ejemplo, la luz que viene del sol, por ejemplo, ¿no? Pues esa luz tiene un aspecto masculino, tiene un aspecto femenino. El magnetismo, por ejemplo, de un imán, la electricidad, ¿no? Pues todo, dice. De la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios.
así como otros fenómenos de índole similar. Todo surge del funcionamiento de este principio de generación en el plano de la energía. Vamos, y si se fijan, el tema del principio de generación se basa en que todo, en resumen, y no enrollarnos mucho, en que todo tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino, ¿vale? Y de ese aspecto masculino y femenino pues surge la creación pues de algo, ¿no? Dependiendo de en qué plano estemos, ¿no? El papel del principio masculino parece ser el de dirigir cierta energía que es propia. Dice, hacia el principio femenino, o sea, aquí ya nos empieza a hablar un poquito más de la función, aunque ya se ha dicho ya, ¿no? O sea, lo dijo al principio, de la función de los aspectos, tanto masculino como femenino. ¿Cuál es la parte, ¿vale? De cada aspecto, ¿no? Y dice que el principio masculino parece ser el de dirigir cierta energía, que es la propia, o sea, el aspecto masculino lo que hace es dirigir la energía propia, simplemente, ¿no? La dirige. Y el femenino poniendo en actividad el proceso creador. Dice, pues la dirige y el principio femenino lo que hace es recibir y lo pone y lo concibe, lo crea, ¿no? Es como que lo multiplica, ¿no? Como que, pues de ahí viene la creación, ¿no? Dice, pero el principio femenino es siempre el que ejerce o ejecuta el trabajo activo. Vamos, que el que trabaja realmente, el que está más activo, es el principio femenino. Porque si se fijan, simplemente el principio masculino está ahí y es como que te doy una parte de mí y tú ya el aspecto femenino lo coges y empieza a trabajar con ese aspecto y pues lo que hace es crear algo, ¿no? Concebir algo. El que pone en actividad el proceso creador en todos los planos absolutamente, dice, sin embargo, cada principio es incapaz de energía sin embargo, cada principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro. O sea, que en toda la naturaleza los principios masculinos y femeninos se complementan. Entonces, sin el principio masculino, el principio femenino no puede procrear por sí mismo, ¿no? Y sin el principio negativo, pues el principio masculino tampoco puede hacer nada de crear. Para la creación de algo se necesitan el aspecto masculino y el aspecto femenino. Y eso es en todo. Si se fijan en la naturaleza, en todo, ¿no? Ya vemos que hay, por ejemplo, animalitos que dentro de sí, pues ya tienen, creo que por ejemplo, hay unos peces, el pez, que es el caballito de mar, por ejemplo, creo que tiene ese aspecto masculino y femenino y él solo no necesita, para reproducirse, se reproduce él solo, ¿no? Porque ya el caballito de mar, por ejemplo, tiene el aspecto masculino y femenino dentro de él. O sea, no necesita un macho y una hembra, sino que ya en un caballito de mar tiene esos dos aspectos. Y así en otras especies, en la naturaleza, pues también se ve, ¿no? En otras especies sí se ve que necesita un macho y una hembra, por ejemplo. Y, por ejemplo, pero bueno, estamos llevando los planos físicos. Imagínense para la creación de, por ejemplo, un sistema solar. Esas explosiones de estrellas y tal, pues ahí también tiene que haber un principio masculino y un principio femenino. Fíjense lo importante que es eso. Ahora, ¿cómo saber diferenciar cuál es el principio masculino y femenino? Pues bueno, aquí lo estamos llevando a pues que cada principio tiene su cometido. El principio masculino es el que da, ¿no? Es como el que tiene el contenido, vamos a decirlo así. Y de ese contenido, el aspecto femenino,
lo coge, lo manipula y crea algo, ¿no? Dice, en algunas formas de vida, los dos principios se combinan en un solo organismo, como estamos hablando del caballito de mar, por ejemplo. Son los animales que la ciencia llama hermafroditas o andróginos, porque llevan en sí los dos sexos, que es como se manifiesta este principio en el mundo animal y humano. Es así como funciona este principio de generación en el plano material o energía. Estudiémoslo ahora en el plano mental. Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Hemos visto más bien el principio de generación en el plano físico. Es bastante fácil de ver, ¿verdad? El aspecto masculino y el aspecto femenino se ve, por ejemplo, en el hombre y en la mujer, por ejemplo. Es muy fácil de ver, ¿no? En el mundo animal, pues, por ejemplo, los gatos, pues tienen el macho y la hembra, ¿no? En el caballito de mar, por ejemplo, ya los tienen los dos juntos, ¿no? Son hermafroditas, se llama. Si lo llevamos a la galaxia, pues también tendrá su aspecto masculino y su aspecto femenino. Y en esas explosiones que hay, pues ahí empieza a ver esas creaciones, ¿no? Luego lo llevamos a los átomos también, recuerden. Los átomos, las cargas masculinas es el aspecto positivo y las cargas negativas el aspecto femenino, llevándolo a la electricidad, al magnetismo, etcétera, etcétera. Bueno, en las reacciones químicas también. En todo está el principio masculino y el principio femenino. Pues bueno, yo espero que se haya entendido esta clase, ¿vale? Porque ha sido un poquito muy teórica, pero bueno, se ha dado así. Pues bueno, pues nada, pues hasta la próxima semana. Pues muchísimas gracias. Chao.